Gobierno federal y por ello proponemos la presente iniciativa de ley de cultura del Estado de Zacatecas, en la cual se armonizan las políticas establecidas en dicha norma. En este proyecto se plantea además que sea esta la que rija al Instituto Zacatecano de Cultura, estableciendo atribuciones acordes a la Ley General de Cultura y derechos culturales, buscando que se aprovechen las innovaciones tecnológicas de manera que la cultura tenga la posibilidad de llegar a los lugares más recónditos del territorio estatal. En abril del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se estableció el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, y se facultó al Honorable Congreso de la Unión a expedir las leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados y los municipios coordinarán sus acciones en materia de cultura con la participación de los sectores social y privado. En ejercicio de la referida potestad, el Congreso General de la Nación, en un suceso cultural sin precedente, aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017 y cuyo objeto consiste en regular el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4 y 73, fracción 29-ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover y proteger el ejercicio de los derechos culturales y establecer las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en este rubro. Asimismo, de conformidad con el artículo 4 del ordenamiento invocado, la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional, para lo cual celebrará los acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. De igual manera, en el diverso 10 se estipula que los servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, la promoción, la protección y garantía de los derechos culturales. En armonía con lo antes expuesto, en la precitada Ley General de Cultura también se le otorgan atribuciones a los 3 órdenes de gobierno para promover acciones, entre otras, a procurar la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes, la realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas, el aprovechamiento de la infraestructura cultural con espacios y servicios adecuados. Sobre la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes, ya en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se dispuso que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se incluirá la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, derechos humanos y cultura, es decir, esta última como pilar para lograr una verdadera prevención del delito. En esa misma sintonía, se obliga a las 3 órbitas de gobierno a desarrollar acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento, así como el resguardo y salvaguarda del mismo. En general, en el cuerpo normativo que nos ocupa se da una amplia participación a las entidades federativas y los municipios en la promoción de la cultura. Para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Alusión, se contemplaron los mecanismos de coordinación de acciones, los cuales, en términos generales, consisten en establecer las acciones y objetivos de los programas de las instituciones culturales, impulsar el estudio, protección, preservación y administración del patrimonio cultural,
inmaterial de las entidades federativas y de los municipios. De ello, se infiere que la participación de las entidades federativas y los municipios en la implementación de la Política Nacional de Cultura será trascendental para que se cumpla con los postulados contenidos en el artículo 4 constitucional. En esa virtud, es ineludible que los estados y municipios armonicemos nuestro marco jurídico a efecto de que se pueda cumplir oportunamente con su encomienda. Bajo esta perspectiva, se propone la presente iniciativa de Ley de Cultura del Estado, la cual se encuentra alineada a lo estipulado en la supracitada Ley General de Cultura y con ello se facilite la instrumentación de dichas políticas. Para tal efecto, se plantea abrogar la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, promulgada en agosto de 2003, y la ley que crea el Instituto de Cultura de Zacatecas, emitida en diciembre de 1986, las cuales, por obvias razones, no están armonizadas con el ordenamiento nacional de reciente aprobación. Sobre este último de los ordenamientos legales señalados, cabe destacar que por la fecha de su promulgación, un cúmulo importante de facultades que de facto desarrolla el Instituto Zacatecano de Cultura no se encuentran previstas en el mismo, con lo cual ahora contará con mayores atribuciones, mismas que en lo general estarán armonizadas a la nueva Ley General de Cultura, con lo cual alcanzaremos una mejor coordinación con la Federación, con la consecuente gestión de recursos. Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de este Pleno la presente iniciativa de Ley de Cultura del Estado de Zacatecas. Artículo primero. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Zacatecas y tiene por objeto regular la materia cultural en la entidad de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Transitorios. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Se abroga la ley que crea el Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, publicada en el suplemento al periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, de fecha 31 de diciembre de 1986, y la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, publicada en el suplemento del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, de fecha 16 de agosto del año 2003. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turnará para su estudio y dictamen en su oportunidad a la comisión correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes desean participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Borrego Estrada Mónica. Edelmira Hernández ya estaba anotada, señor presidente. Ulloa Guzmán Raúl. Héctor Menchaca. Mendoza Maldonado José Juan. Para registrar también en asuntos generales. Sí. Voy a registrar dos temas. Sería solo uno, diputada. ¿Sería uno de 5 minutos o se abarca los dos en 5 minutos? Se abarca los dos en 5 minutos. ¿Alguien más? Diputada Mónica Borrego, ¿su tema? A un año. Raúl Ulloa, ¿su tema? Solidaridad con los productores zacatecanos de mezcal. Diputado Menchaca, ¿su tema? Situación actual de protección civil. ¿Su tema, diputado José Juan Mendoza? Informe del Poder Judicial del Estado. No. Ya. Sí.
diputada Alma Dávila. Dar lectura a la solicitud que hace el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas. Y el otro es hacer un exhorto al gobierno federal para que, terminado el Congreso, los foros estatales, se convoque a un Congreso Nacional de Educación. ¿Alguien más? Se cierra el registro de asuntos generales. Tiene la palabra la diputada Edelmira Hernández Perea con su tema Palabra de Honor, hasta por 5 minutos. En el marco de los compromisos hechos en campaña y de la palabra empeñada, quiero decirles, compañeros, que se llegó la hora de cumplir. Leeré una reseña titulada Palabra de Honor, algo que muchos, por no decir todos, hemos olvidado. En el año de 1892 murió don Carlos Fuero. Una calle en la ciudad de Saltillo, Coahuila, una en Parral, Chihuahua, y una en Tacubaya, Ciudad de México, llevan su nombre. La historia es digna de ser conocida por todos nosotros. Mis queridos amigos, a la caída de la ciudad de Querétaro quedó prisionero de los juaristas el general don Severo del Castillo, jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Fue condenado a muerte y su custodia se encomendó al coronel Carlos Fuero. La víspera de la ejecución del general don Severo del Castillo, el coronel Fuero dormía cuando su asistente lo despertó. El general del Castillo deseaba hablar con él. Fuero se vistió deprisa y acudió de inmediato a la celda del condenado a muerte. No olvidaba que el general don Severo del Castillo había sido amigo de su padre. «Carlos», le dijo el general, «perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor. Quiero confesarme y hacer mi testamento. Por favor, manda llamar al padre Montes y al licenciado José María Vázquez». «Mi general», respondió el coronel Fuero, «no creo que sea necesario que vengan esos señores». «¿Cómo?», se irritó el general del Castillo. «Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia. ¿Y me dices que no es necesario que vengan el sacerdote y el notario?». «En efecto, mi general», repitió el coronel republicano, «no hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese». El general don Severo se quedó estupefacto. La muestra de confianza que le daba el joven coronel Fuero era extraordinaria. «Pero Carlos», le respondió emocionado, «¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento?» «Su palabra de honor», mi general, contestó Fuero. Ya la tiene», dijo don Severo, abrazando al joven coronel. Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la guardia: «El señor general del Castillo va a casa a arreglar unos asuntos. Yo me quedaré en la celda en su lugar como prisionero. Cuando él regrese, me manda usted despertar». A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel superior de Fuero, general Sóstenes Rocha, el encargado de la guardia, le informó de todo lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero y le encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo. «¿Qué hiciste, Carlos?». «¿Por qué dejaste ir al general del Castillo?». «Ya volverá», le contestó Fuero, «y si no lo hace, entonces me fusilas a mí». En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera. «¿Quién vive?», gritó el centinela. «México»,
respondió la vibrante voz del general del Castillo y un prisionero de guerra. Cumpliendo su palabra de honor, volvía a don Severo para ser fusilado. Al final de esta historia es feliz. El general Severo del Castillo no fue pasado por las armas. Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado y éste se lo informó a don Benito Juárez, el benemérito. Conmovido por la magniminencia de los militares, indultó al general y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra el coronel Fuero. Ambos eran hijos del colegio militar, ambos hicieron honor a la gloriosa institución, ambos hicieron honor a su palabra. De ahí deriva también la palabra fuero. Tener fuero es tener un privilegio, debe sustentarse en la palabra de honor. Y es un juramento o protesto, como lo llaman, que todos nuestros políticos han olvidado y hecho a un lado para gozar de canongias, privilegios absolutamente extravagantes y fuera de la ley, en resumidas cuentas, para cometer abuso de poder sin límites ni vergüenza. También muchos de los que no son políticos han olvidado lo que es tener palabra de honor, para eludir responsabilidades, evitar compromisos y empeñar muchas veces hasta los más allegados, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los empleados y a los jefes. Afortunadamente, aún existen familias que a sus hijos todavía les inculcan tener la palabra de honor. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Mónica Borrego con el tema A un año. Con su permiso, diputado presidente. A un año. Adelante, El día diputada. de ayer, 19 de septiembre, se cumplió un año de la tragedia ocurrida en nuestro país, ocasionada por el sismo en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México. Hecho que cambió por completo la vida de miles de personas, pues las pérdidas humanas y materiales fueron de gran magnitud. Si bien es un desastre que no está en las manos del ser humano poder evitarse, el buscar las soluciones para las consecuencias que trajo para nuestras connotaciones sí las puede. Prueba de ello fue el inmenso número de voluntarios que se sumaron para apoyar no solamente la capital económico, sino también capital humano en los trabajos de rescate y atención a los heridos, hecho que sin duda sacó el lado más solidario y unido que las personas no solo de nuestro país, sino también de diferentes partes del mundo. Ante tal situación, un año de esta tragedia, hago la reflexión sobre la realidad que están viviendo miles de personas que perdieron todo y que aún con el monto autorizado en el presupuesto de egresos de la Federación del 2018 no está del todo resuelto el problema, pues gran parte de los damnificados no han recibido el recurso completo por posibles actos de corrupción en la entrega de los apoyos. Aún falta reconstruir escuelas, clínicas, el servicio de agua y saneamiento, supervisar la labor de empresas y fundaciones en las acciones de reconstrucción, por mencionar algunas. Exhorto desde esta tribuna a las organizaciones sin fines de lucro como Fundación Grupo México, Fundación Aliad, Banamex, Coca-Cola, TV Azteca, Inbursa, Fundación Teletón, por mencionar algunas, que no han entregado el total de los donativos que la sociedad civil y empresariado les confió
para reconstruir la vida de los damnificados, así como a las instituciones públicas hagan lo propio para restablecer las condiciones de vida de todos los que se vieron afectados en tal situación, y no seamos indiferentes con nuestros hermanos que viven en tragedia aún después de un año. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Hechos. Muchas gracias, diputada. Para hechos, Omar Carrera. Se cierra el registro para hechos. Tiene hasta 3 minutos, diputado Omar Carrera, para su participación. Gracias. Solamente unirme a la exigencia, a la crítica de la diputada en tribuna, derivado de lo complejo que han sido los terremotos en lo que es nuestro país. Por eso se debe de exigir, se debe de clarificar y se debe de atender a la brevedad como todos los problemas sociales que ocurren en este país. Por eso, felicidades, diputada, y ojalá y no nos vuelva a ocurrir esta tragedia nacional. Gracias, sería cuanto. Gracias, diputado. Tiene hasta 3 minutos la diputada Mónica Borrego para concluir su participación. Gracias, diputado presidente. Pues nada más es un llamado para que todos seamos conscientes, y no porque ya pasó un año, no nos olvidemos. Hay familias que siguen sin un techo, hay familias que siguen pidiendo para poder sobrevivir. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Su participación ha quedado debidamente registrada. Tiene el uso de la voz el diputado Raúl Ulloa Guzmán con el tema solidaridad con los productores de Zacatecas, productores de mezcal del estado de Zacatecas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados, bueno, el día de hoy quiero hacer uso de la voz en esta tribuna para manifestar y exponer ante ustedes un problema que ya se está generando y que posiblemente tenga repercusiones desastrosas en algunos municipios del estado de Zacatecas y que a continuación explico. Hace unos días el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual otorga la denominación de origen de mezcal a 44 municipios, denominación de origen nuevas, adicionales a los municipios que ya tenían esta denominación. Me refiero a 15 municipios del Estado de México, a 23 municipios del Estado de Morelos y a 6 municipios del Estado de Aguascalientes. En total son 44 municipios y de acuerdo al Consejo Regulador del Mezcal, estos estados no cumplen con los requisitos para que se les otorgue esa denominación de origen. Por supuesto, una vez que se les otorga esa denominación de origen, trae consecuencias devastadoras para los productores que actualmente están. En Zacatecas se calcula que esta industria arropa a cerca de 5,000 trabajadores y toda la actividad económica que con ello conlleva. Hay 3 factores por los cuales se cree que estos nuevos 44 municipios no cumplen con los requisitos. Para poder obtener la denominación de origen se requieren básicamente tres factores muy necesarios. Uno de ellos es la persistencia cultural. Esta se refiere a que se tiene que demostrar que la actividad de producción está vigente y por lo tanto que también se denota de la existencia de productores activos. Ese es un requisito. Otro requisito es la ancestralidad. Se tiene que comprobar que en los lugares en los que se pretende incluir con esta nueva denominación de origen tengan vínculos históricos, ruinas, haciendas, talleres, etcétera. Vestigios que demuestren que han creado cultura, tradición, desarrollo de herramientas y equipos para la producción de mezcal, ancestralidad. Y el tercer factor es los factores naturales. Bueno, se supone que cada uno de estos estados deben de contar con agaves en su forma silvestre y que son endémicos de algunas partes y algunas regiones de nuestro país. Entonces, factores naturales, ancestralidad y persistencia cultural. Los estados que ya decíamos ahorita, de Aguascalientes, de Morelos y de Estado de México, en total los 44 municipios,
no cuentan y no cumplen con esas características. Por eso, el Consejo Regulador del Mezcal ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de esta ampliación de la denominación de origen de mezcal y que se avaló recientemente a estos 44 municipios. Insisto, es algo que le afecta gravemente a los municipios productores de mezcal de nuestro estado. Creo yo que desde esta tribuna debemos manifestarnos la solidaridad hacia ellos y desde luego también hacer un llamado a la Secretaría de Economía, al Gobierno del Estado para que respaldemos a todos los productores de mezcal en Zacatecas. Quiero decir también con mucho agrado que el día de ayer los integrantes del Consejo Regulador de Mezcal, entre ellos algunos representantes de Zacatecas, se reunieron ya con nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el que se acordaron ya agendar una serie de reuniones con su equipo de transición por las afectaciones que están teniendo con la reciente ampliación de la denominación de origen. Dentro de estas reuniones que se sostuvieron con el presidente López Obrador, también estuvo presente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Hipócrates Nolazo, presidente del Consejo. Detallaron que se reunirán con las secretarías de Economía, de Hacienda y de Agricultura del próximo gobierno para estudiar diversas acciones. Con la Secretaría de Economía, en la que se estará a cargo de Graciela Márquez Colín, se verá la protección de la denominación de origen. Con el responsable de Hacienda, cuyo titular será Carlos Ursúa, se prevé estudiar un esquema fiscal especial para las bebidas artesanales y con el propuesto secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se tratará el tema de desarrollo de plantaciones comerciales de maguey. Lo que es más urgente es ver cómo la protección de esto se lleva directamente a la economía. Entonces, desde aquí nos solidarizamos con los productores de mezcal. También les informo que habremos de establecer unas mesas de trabajo con Fortino Bañuelos. Él es el representante del sistema de producto maguey en Zacatecas, por si alguno de los compañeros quisieran acompañarnos a estas reuniones y por supuesto hacer un frente común para proteger los intereses de los mezcaleros zacatecanos. Muchas gracias, diputado. Para hechos, presidente. Ciudadano presidente. Si me permite, para hechos también. Jesús Padilla. Para hechos también, José Guadalupe Correa. Javier Calzada. Rodríguez Eduardo. Se cierra el registro para hechos. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Jesús Padilla. Claro que tenemos que solidarizarnos, diputado Ulloa, pero también tenemos que exigir que el mezcal se haga con el maguey, que es el adecuado o el apto para hacer mezcal. Porque, pongo un ejemplo, aquí en Zacatecas, aunque tenemos denominación de origen, el mezcal con que se hace y se elabora gran parte del mezcal zacatecano, sobre todo el de los cañones, no es el agave el adecuado para la producción de mezcal. Estamos violando la reglamentación y desde ahí tenemos que poner orden porque los mezcaleros de pinos sufren esta situación. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Calzada hasta por 3 minutos. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el sistema producto de el maguey es una cadena que le da empleo a un gran número de familias en nuestro estado de Zacatecas, no solamente en los cañones de Juchipila, donde hay una gran cantidad de personas que se dedican a la plantación y al procesamiento, sino también acá en el sureste para el municipio de Pinos, y que tienen efectivamente ya más de un siglo de trabajo. Yo quiero hacer
el señalamiento de que la denominación de origen que tenemos en Zacatecas para el mezcal es una denominación que debemos proteger y que lo que menciona el diputado Raúl Ulloa, no es conveniente para Zacatecas que se estén otorgando denominaciones de origen de una manera tan superficial a municipios de otros estados que no cumplen con las normas establecidas. Pero además me preocupa enormemente que hemos visto una posición bastante desinteresada. Yo quiero desde aquí solicitar al secretario de Economía para que nos dé cuenta de qué manera ha estado apoyando a nuestros productores de mezcal. Desde hace muchos años, Zacatecas ha tenido el propósito de lograr la denominación del tequila. Y los productores de tequila han hecho lo imposible para detener el nombramiento de denominación de origen de tequila a cualquier región de Zacatecas. ¿Y por qué ahora, con esa facilidad, se les otorga a los productores de otros municipios esa denominación? Nosotros tenemos que proteger a nuestros productores. Y finalmente lo digo, se produce aquí un mezcal de muy alta calidad, no solamente el de Tequilana Weber Azul que se produce en los cañones, sino también el de la variedad salmeana que se origina acá en el sureste. Los dos son de excelente calidad y yo sí quiero que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía tenga mayor participación en la defensa de nuestros compañeros. Te felicito, mi estimado diputado Raúl, porque es un tema que interesa a la sociedad de Zacatecas. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz para hechos el diputado José Guadalupe Correa, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Nada más para respaldar la propuesta de nuestro amigo diputado en tribuna, amigo, felicitarte, toda vez que en la región sur del estado de Zacatecas, en mi distrito, el distrito 14, se encuentran 4 de los municipios más importantes en la producción del mezcal. Agradecerte, amigo, exhortarte y apoyarte y respaldarte mi solidaridad y mi felicitación en esa postura, amigo. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz para hechos hasta por 3 minutos el diputado Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. Para lo mismo manifestar, amigo Ulloa, manifestar mi adhesión y el interés del de la voz en participar en los foros y reuniones que al respecto usted refería, y también manifestar la preocupación porque en efecto sería un problema grave y delicado en cuestión económica para los productores de este destilado en el estado. Apoyo al diputado Calzada en su apreciación de la defensa de la denominación de origen del tequila, que lo han defendido terriblemente los productores, y es por eso que en la región de Los Cañones se encuentra mucho Tequilana Weber Azul, porque siempre se pretendió dicha denominación de tequila y jamás se nos ha concedido, y se tuvo que orientar dicha producción al mezcal, algo que le salió muy bien en esa zona. Y bueno, como zacatecanos de mi parte, se le va a apoyar y vamos a defenderlos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna hasta por 3 minutos para concluir su participación. Simplemente agradecerles la participación, los comentarios y agregar también otra cosa. Es importante que no solamente cuidemos la economía
y el trabajo de todos los productores, sino que también seamos un poco conscientes, porque el hecho de que se abra esa denominación a otros municipios que no son productores, que no tienen esa vocación, pudiéramos correr incluso hasta riesgos de salud pública. Si se permite la producción de mezcal en municipios o en lugares donde los talleres, donde las fábricas no son las adecuadas, quién sabe qué producto estemos consumiendo en un futuro. Por eso yo creo que sí es importante alzar la voz, hacer un llamado al secretario de Economía del Gobierno de Zacatecas, pues para que dé cuenta de las acciones que se han realizado a favor de los mezcaleros, pero además para que defendamos férreamente el trabajo de los mismos. Y celebro nuevamente que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya esté tomando cartas en el asunto y por supuesto sientan un respaldo los mezcaleros mexicanos. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca, hasta por 5 minutos, con el tema Situación actual de Protección Civil. Con el permiso de la presidencia. Adelante, señor diputado. México es un país que ha sufrido a lo largo de su historia grandes desastres ocasionados por fenómenos naturales, mismos que han derivado de innumerables pérdidas materiales, así como desafortunadamente humanas. El día de ayer se conmemoró un año del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017, que afectó a los estados del sur, suroeste y principalmente al centro del país, donde la Ciudad de México tuvo mayor número de pérdidas. La materia que nos ocupa no es menor. La protección civil es una función pública a cargo del Estado, cuyo carácter preventivo y reactivo deben garantizar la integridad, libertad, los derechos de la paz, el orden público y el patrimonio de las personas. Esto implica actuar eficazmente y con los mejores instrumentos legales, financieros, materiales y humanos, para prevenir desastres y siniestros, dar avisos de alarma en casos graves de emergencia, así como realizar las labores de evacuación, dispersión, albergue, socorro, rescate y salvamento. Nunca en la vida de México moderno y de Zacatecas ha sido tan necesario como ahora que cada uno de nosotros detenga un momento para reflexionar sobre lo que significa la protección civil, cuando el escenario plantea más preguntas que respuestas. Aprovechando el espacio en esta máxima tribuna del Estado, es que hago un atento y respetuoso llamado para lo siguiente. Primero, que a la brevedad, Protección Civil del Estado intervenga y ayude a los habitantes en Fresnillo de las calles Álvaro Obregón, Castorena, por mencionar algunas, así como el Jardín de Niños Joaquín Belloc en el centro de Fresnillo, y así como las comunidades de Santa Ana, de La Laguna, Santiaguillo, Catarinas, Palmira, del mismo municipio que han sufrido inundaciones en estos días. Segundo, que a través de un trabajo coordinado interinstitucional el gobierno del Estado y el gobierno municipal de Fresnillo diseñen y pongan en marcha el área de protección civil, encargado de la seguridad y protección de los habitantes de este municipio, porque actualmente está nombrado como departamento, no está conformado legalmente la protección civil en el municipio. Lo anterior, existe una deuda en esta materia con los fresnillenses que tiene que ser saldada a la brevedad, pero también porque las inclemencias y los estragos de las lluvias han afectado bardas, construcciones, avenidas de manera continua y recurrente, lo que pone en una situación de vulnerabilidad a las y los habitantes de estas zonas. Diputadas y diputados, las pérdidas materiales y humanas ocasionadas por los desastres naturales en su mayoría se debe a la falta de programas y planes de protección civil, es decir, se pueden evitar. No olvidemos que la Ley de Protección Civil del Estado y municipios de Zacatecas tiene por objetivo proteger a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en lo corto, mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos. Por tal motivo, las autoridades deben considerar los servicios de protección civil
como prioritarios para la población de Fresnillo, particularmente para las comunidades a las que me he referido. Y antes de cerrar, diputado presidente, solo comentar y expresar que el día de ayer se realizó el Foro de Consulta Estatal de Zacatecas y el Acuerdo Nacional sobre la Educación, el cual tuvo una especial importancia porque nos acompañaron quienes a partir del 1 de diciembre habrán de tomar las riendas en esta materia a nivel nacional, pero también porque el tema que se abordó es tan importante como es el educativo. En Morena lo tenemos claro, la educación es el medio más redituable y viable para construir una sociedad con menos desigualdad, mayor convivencia, democracia y más cohesión social. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. Tiene el uso de la voz el diputado José Juan Mendoza, hasta por 5 minutos, con el tema Informe del Poder Judicial. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Compañeras, compañeros legisladores, hay un principio básico, fundamental de las democracias modernas, que también aplica en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es el principio denominado de máxima publicidad, que no es otra cosa más que el derecho legítimo que tienen los gobernados, que tienen los ciudadanos, de conocer la información que genere un ente público, un servidor público, un poder, llámese ejecutivo, legislativo o poder judicial, porque esta información viene a ser un bien del dominio público al que puede acceder las veces que quiera y cuando quiera el ciudadano o el gobernado. Pero ¿por qué digo esto del principio de máxima publicidad? Porque el próximo jueves, si no me equivoco, estará aquí en este recinto legislativo el titular del Poder Judicial en Zacatecas. Y seguramente tendremos un acto protocolario, ritualista, litúrgico, solemne, que nada le aporta a la rendición de cuentas en Zacatecas. Y como no va a haber oportunidad de comentar algo, hoy quiero decir poco de lo que pasa en el Poder Judicial de Zacatecas. Hoy tenemos en nuestra entidad un Poder Judicial anquilosado, premoderno, seriamente opaco, cerrado, que se ha negado a transparentar la impartición de justicia, que sistemáticamente ha evadido su obligación de publicar en su portal electrónico las sentencias. Y hoy es motivo de vergüenza nacional el que hayan sido organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, Borde Político, Mexicanos en Línea, entre otras, las que hayan promovido un juicio de amparo ante un juzgado de distrito
para obligar al Poder Judicial de Zacatecas a que publique sus sentencias en su portal electrónico. ¿Saben ustedes cuántas sentencias ha publicado el Poder Judicial de Zacatecas en los últimos 5 años? 0. Y lo que esgrimen a la antigüita, de manera muy rudimentaria, es que esa información solo la pueden conocer las partes involucradas en el procedimiento. Alega la independencia del Poder Judicial, pero esa independencia la han venido comprometiendo con una serie de influyentismos, de amiguismos, de nepotismos y de inmoralidades que les voy a platicar rápidamente. Una de ellas, una de las joyitas que tenemos en el Poder Judicial. En mayo del 2000, quien fuera entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Felipe Borrego Estrada, confeccionó a modo una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial en Zacatecas. Una reforma que estableció que los magistrados con 14 años en su desempeño podían gozar de una pensión vitalicia o un haber de retiro. Pues resulta que el entonces presidente del tribunal, en 6 años, se hizo acreedor a una pensión vitalicia de 100,000 pesos. Y no obstante ello, violando flagrantemente el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece el suspender este haber de retiro si detenta un cargo o empleo en la Federación, Estado o municipio, el hoy flamante consejero de la Judicatura Federal le agrega a su bolsillo 390,000 pesos. Ese es el nivel de inmoralidad que se vive en el Poder Judicial de Zacatecas. Le solicito Pero concluir además, su participación, señor voy a diputado. terminar, mi diputado. Pero además, no solo fue Felipe Borrego Estrada, Leopoldo Enrique Santos Pérez, 4 años en el Poder Judicial y recibe hoy pensión vitalicia. José de Jesús Gutiérrez Vázquez, 3 años, recibe pensión vitalicia. Roberto Durando Lucas, 6 años, recibe pensión vitalicia. José María Soto Solís, 4 años, recibe pensión vitalicia. Y para el aderezo de la inmoralidad, la entonces presidenta del Tribunal Superior en Zacatecas, Leonor Valera Parga, le puso al auditorio del Poder Judicial Felipe Borrego Estrada. No encontraron un jurista, un académico, un juzgador más honorable para ponerle el nombre a ese auditorio. Vaya inmoralidad, vaya abuso que se vive en el Poder Judicial de Zacatecas. Que venga el jueves el presidente del Poder Judicial a rendirle cuentas en un ejercicio republicano a los zacatecanos de este atropello. Muchas gracias, Es cuanto, señor diputado presidente. Gracias, diputado, por su participación. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Alma Dávila con el tema solicitud que hace el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas. Les solicito de favor respeto a la oradora, por favor. Adelante, diputada. Con permiso del diputado presidente. Adelante. Compañeros y compañeras diputados, la semana pasada estuvieron aquí
ciudadanos del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas y nos entregaron un documento al diputado Lolo Hernández y a su servidora. Hicimos un resumen de sus solicitudes que voy a exponer enseguida y si falta algo de lo que ustedes expusieron, nos lo hacen saber. No podemos dejar pasar problemas que aquejan sobre todo a los trabajadores más humildes, vulnerables en algunos ayuntamientos. En primera, en varios ayuntamientos existen problemas para el pago de salarios y prestaciones para decenas de trabajadores, aún antes de que se diera el reciente relevo en los ayuntamientos, como es el caso del municipio de Trancoso, entre otros, como es el caso de Valparaíso. Una vez que se ha hecho el relevo a la nueva administración, están despidiendo trabajadores. De acuerdo con la legislación respectiva, la falta de pagos no se justifica porque se entiende que presupuestalmente está asegurado para el ejercicio anual y el relevo de autoridades tampoco justifica el despido de trabajadores con derechos laborales adquiridos, porque el patrón legalmente sigue siendo el mismo. Solo hay cambio de personas. Respecto al problema de falta de pago, así como de despido, resulta que solo afecta a trabajadores más humildes y vulnerables, aunque tengan derechos laborales adquiridos. Los funcionarios municipales no sufren el atraso en el pago de salarios y prestaciones, ni recortes en viáticos, ni combustibles, etcétera. Quizá pueda haber este tipo de problemas en otros ayuntamientos, además de los mencionados, pero en esta situación me ha hecho saber la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, CITES, y también que ya tiene reconocida su interlocución hasta con el propio gobernador del Estado. Respetando la autonomía municipal, son problemas que debe atender esta soberanía, porque somos mandatarios del pueblo. Por tanto, en lo inmediato, debemos presentar un punto de acuerdo a esta soberanía para hacer un atento exhorto a los ayuntamientos donde se han presentado estos problemas para que, en primer lugar, respeten la estabilidad en el empleo de sus trabajadores con derechos laborales adquiridos. Y dos, que aseguren el pago de salarios y prestaciones a todos sus trabajadores. En segunda, hacer un llamado a la Auditoría Superior del Estado para que lleve a cabo una revisión a fondo de las plantillas de personal, porque para nadie es desconocido que en muchos ayuntamientos se le paga a gente que no trabaja, lo que comúnmente conocemos como aviadores, ya que son amigos, parientes o parte de compromisos políticos de las autoridades municipales, y a estos además no devengar el sueldo. Se le pagan sueldos elevados, cuentan con vehículos oficiales, combustibles y cargo al erario, etcétera. Y también que se investigue las causas por las cuales una administración se declara insolvente para pagar salarios devengados, cuando estamos en el entendido de que los recursos para servicios personales están etiquetados en cada ejercicio presupuestal anual. Esto se debe terminar, porque la autonomía no debe ser sinónimo de abuso, de impunidad, ni debemos permitir despilfarros a costa del pueblo, a costa de los contribuyentes. Compañeros y compañeras diputados, en la legislatura que nos precedió, se presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica del municipio, precisamente para regular salarios y prestaciones de los funcionarios. Tengo entendido que tiene como finalidad acabar con los privilegios indebidos. Aquí hay colegas que han sido reelectos, quizás me puedan corregir si estoy equivocada.
Por esto, haría un llamado al Pleno para que en lo inmediato revisemos esa iniciativa y para, de ser necesario, hagamos todos los cambios que requiera, pero también los agregados necesarios para que no se cometan injusticias con los trabajadores y se respete la estabilidad en el empleo, se asegure el pago legal de salarios y prestaciones, pero también para que vayamos eliminando privilegios a toda clase de corruptelas. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada, su participación ha quedado debidamente registrada. Y esta presidencia agradece Para hechos, infinitamente. presidente. ¿Perdón? Para hechos, presidente. Para hechos, el diputado Dolores. Para Hernández. hechos, presidente. Presidente, para hechos, por favor. Se cierra el registro para hechos. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Dolores Hernández. Adelante. Gracias, presidente. Primero que nada, felicitar a la compañera Alma por el logro y el esfuerzo que hace para los trabajadores. Reconocer el esfuerzo de Alejandro Rivera, que representa una gran organización y que no solo basta con un solo municipio que le aqueja con los despidos injustificados, con la falta de pago de las nóminas. Yo creo que él en todo el gobierno del Estado se ha metido y tengo que reconocer el esfuerzo y la dedicación que lo hace, y no lo hace por un lucro o un lujo que se da, lo hace por la representación del pueblo, y él lo dice independiente. ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Quiero reconocerlo y exhortarles a todos los diputados que nos solidaricemos con el grupo que viene de Trancoso, de Valparaíso, de Zacatecas, incluso del municipio de Guadalupe, que estamos con ellos y que vamos a seguir adelante, y que es una lucha que nos aqueja a todos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Martínez. Adelante, hasta por 3 minutos. Con el permiso, señor presidente y compañeros diputados, este es un asunto de urgente y obvia resolución. Los derechos laborales de los trabajadores no pueden estar sujetos a distingos de colores ni cambios de administración. Seamos congruentes con nuestro ejercicio, seamos congruentes con nuestros postulados. Más allá de cualquier color y de cualquier administración, los derechos laborales de los trabajadores están por encima. Hoy tenemos aquí una muestra de ellos, llámese Valparaíso, Guadalupe, Trancoso, cualquiera que sean los municipios, esta es una muestra de lo que puede venir. Por eso, como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y en acuerdo con mis compañeros, elaboraremos un exhorto para que las presidencias municipales y quienes estén a cargo de la administración pública se conduzcan con la debida probidad y honradez. Es cierto, debemos de acabar no solo con los privilegios, es cierto, debemos de hablar de austeridad, pero también debemos de hablar de congruencia. Los compromisos políticos no se pueden pagar con los derechos laborales de los trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Calzada para hechos hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Adelante. Es importante que los compañeros trabajadores sepan que nosotros respaldamos sus justas demandas, su derecho al trabajo. Efectivamente, en cada cambio de administración, quienes resienten más las primeras decisiones de despedir trabajadores son los trabajadores que hacen funcionar los municipios, los trabajadores que están en el servicio de limpia, en las áreas administrativas, los que han venido haciendo que los municipios se desarrollen normalmente, y son a los primeros a los que dirigen los embates las nuevas administraciones. Yo quiero hacer de su conocimiento que vamos a presentar una solicitud para un punto de acuerdo que
llegue al seno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta legislatura, para que sea ese órgano de gobierno quien pudiera, en los términos de competencia y que legalmente procedan, hacer un exhorto de esta legislatura a los municipios a conducirse con estricto apego a la ley y en respeto del derecho de los trabajadores a su empleo. Por esa razón, yo quisiera que los compañeros se lleven la seguridad de que nosotros vamos a estar haciendo lo que a nuestro alcance esté, evidentemente en conocimiento de la autonomía que tienen los municipios para su administración en lo interno. Entonces, quiero también destacar una demanda que escuchamos ahí al recibir a esta comisión en relación a la conformación del CITES, del Sindicato Independiente de Trabajadores, que no le ha sido otorgada la toma de nota. Y ese asunto es importante también. El derecho de la libertad que tienen los trabajadores a organizarse en un sindicato y que no necesariamente tengan que obligarlos a afiliarse a los sindicatos que ya están establecidos con muchos años de antigüedad. Yo simplemente decirles que también en eso vamos a tener cuidado y vamos a buscar que sus demandas sean atendidas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz. Tiene el uso de la voz la diputada en tribuna para concluir su participación hasta por 3 minutos. Bueno, habiendo expuesto tanto los compañeros ciudadanos del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado su situación y sus peticiones, y habiendo contestado los compañeros diputados y diputadas el compromiso, nos sumamos a darle seguimiento y a presentar en lo inmediato un punto de acuerdo a esta soberanía para hacer el exhorto a los ayuntamientos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Su participación ha quedado debidamente registrada. Gracias. Anoté 2 puntos de acuerdo. Solamente 5 minutos, diputada, ya se le agotaron. Ya están agotados sus 5 minutos. En los 5 minutos podía abordarlos todos, pero el tiempo que usted tenía ya concluyó. Le agradecemos mucho, diputada. De los 3 me faltaban. Esta presidencia agradece a los diputados que fueron comisionados a recibir las peticiones y esta comisión de trabajadores que hoy aquí se encuentra con nosotros. Muchas gracias, señores diputados, y de igual manera muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. De igual manera, su solicitud la tomaremos en cuenta. Muchas gracias. De igual manera, siguiendo con el orden del día, no habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día, martes 25 del mes y el año en curso, a las 11 horas a la siguiente reunión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias a todos.